Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Un aplauso a nuestro pastor Jesucristo. ¿Cómo se llama nuestro pastor? Jesucristo. Abba Padre. Quiero saludarte Como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Quiero saludarte como un bendecido, quiero saludarte como un escogido, porque desde antes te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, Te declaro libre. te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Abba Padre. Siempre me atiende, Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Muy bien, estoy muy orgulloso de ti. Yo también. Vaya. Abba Padre. Ese es nuestro abogado, el Señor nuestro Dios. Bendecido. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Y la congregación, la gran congregación, brillando aún más que el sol. Mira, cuando tú brillas más que el sol, tu espíritu, no, ese espíritu de Dios en la paz de Jesucristo está perfecto. Diga perfecto. Perfecto. Así declaramos al bendecido, perfecto, ¿verdad que sí? Amén, Abba Padre. Sano, prosperado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual da vida a los muertos. ¿Qué le parece? Y llama las cosas que no son como si fueran. Por lo cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Entonces, hoy hablamos de la congregación y su importancia. Mira, esto, el estar nosotros aquí, hoy sábado, es muy importante. Diga importante. Importante. Y esta importancia es porque el Señor nuestro Dios en este hermoso día nos agarra y nos empieza a aconsejar. ¿Me entiendes? A sus hijos, nos reúne debajo de sus alas, aquí estamos seguros, y empieza a aconsejarnos, empieza a darnos todo el consejo de Dios. Y cuando el Señor te da todo su consejo, entonces tu vida empieza a fluir de una manera diferente. Empieza a cambiar, empieza a ser transformada. Diga, yo soy transformado. Yo soy transformado. Muy importante tu confesión, lo que tú confiesas. Y cuando tú confiesas, entonces Dios actúa por medio del poder de Dios, que es la palabra. La palabra, el poder del agua viva, el poder de salvación, el poder de Dios, que está donde en nosotros, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ves? Entonces, muy importante lo que en la congregación, en la gran congregación, se habla, porque es nuestra salvación. La gran congregación y su importancia.
Yo soy salvo, siempre salvo. Amén. Ahora brillo más que el sol. Por el Cristo que yo alabo, es mi luz, mi salvación. Hoy te ruego a ti, mi hermano, no dejes de congregarte. Ven conmigo de la mano a un lugar que es pura arte. Hay poetas y escritores. Todo es una bendición. Un mundo de 1000 colores con una hermosa canción. Son estos frutos de labios los que alaban al Señor. Con palabras de los sabios te llenan de puro amor. La piedad es la eficacia. Gran consejo del Señor. Congregación sin desgracia, un mundo de salvación. Donde tú cada sábado recibes un gran talento. Compartir con gran amigos un pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, cuando tú escuchas, te entra por aquí, te sale por aquí. Eso es venir a calentar sillas. Eso no funciona así. Cuando tú oyes, te entra por aquí y te llega al corazón. Entonces la palabra de Dios está escrita en tu mente y puesta en tu corazón. ¿Qué te parece? Muy importante, porque la fe viene por el oír. No por el leer. ¿Ves? La fe viene por el oír. Nosotros podemos hacer una pregunta y decir, ¿cuál es tu opinión sobre el deber de congregarnos en la iglesia? Yo opino que las personas desde el principio han asistido a la iglesia en busca de salvación. Para eso van a la iglesia, en busca de salvación. Aun cuando no saben de qué deben ser salvos. Unos pensamos salvos de un infierno, otros salvos de la muerte, otros salvos de enfermedades, otros salvos de pobreza, otros de una mala economía. Pero el apóstol Pablo, diga Pablo, por el Espíritu Santo de Dios, nos aclara que Cristo nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Si somos salvos desde antes de la fundación del mundo, ¿de qué salvación estoy hablando? ¿De qué salvación voy a buscar en la congregación, en la iglesia? ¿Me entiendes? Entonces, como está escrito en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, que según 2 Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 9, tú y yo fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué salvación se busca tras Cristo? ¿Qué salvación se busca tras el resucitado? ¿De qué salvación habla? Hay salvación soteria y hay salvación sosa. Hay una salvación espiritual y hay una salvación terrenal. ¿Ven? La salvación soteria es la salvación en el espíritu. Y esta nos habla Pablo, apóstol de los gentiles. Por eso el evangelio de la circuncisión es el evangelio para tu carne. Más el evangelio de la incircuncisión es el evangelio para tu espíritu. Mira, el evangelio de la carne, ese se mete con tu vida personal. El evangelio del espíritu te dice todo está perfecto, todo está bendecido. Mira, tú reinas en vida, ¿me entiendes? Cuando tú estás con el conocimiento. Muy importante. Entonces dice, la salvación soteria es la salvación en el espíritu, y de esta nos habla Pablo, apóstol de los gentiles. Segunda a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9 al 11. Me avisan cuando se verifiquen y después me dicen para continuar. ¿Ven? Del 9 al 11. ¿Dónde estamos? 2 Timoteo 9
capítulo 1, versículo 9. Segunda a Timoteo, capítulo 1, del 9 al 11. Segunda a Timoteo, capítulo 1, 9 al 11. Si estamos en la universidad, el profesor cierra la puerta, pero como estamos en la universidad de Dios, aquí la puerta se mantiene abierta, la del templo se mantiene abierta a la disposición, ¿me entiendes? Muy importante. Entonces, pero que ahora estamos ahí, están leyendo ahí, muy importante, hey, ojo pelado, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha sido manifestada por la aparición en el 10, estoy en el 10 un momentico, Ajá. pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Mira, dice aparición. Es Pablo, el apóstol de los gentiles, que nos aclara que Cristo ahora se apareció. Y esta aparición es por medio del Evangelio. Y el Evangelio no lo tienes claro hasta que no recibas que Pablo es el apóstol de los gentiles y que es a Pablo el que trae el Evangelio de la incircuncisión, es el que trae el Evangelio de Dios. ¿De quién? De Dios. De Dios. Y es Dios quien te viene a aclarar, o sea, dar luz en la faz de Jesucristo a esta amada congregación. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Por eso le estoy leyendo primero el 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Mira, la muerte se quita cuando se quita el pecado, porque el pecado entró, la muerte entró por el pecado. ¿Me está entendiendo? Por el pecado la muerte entró. Si no hay pecado, no hay muerte. Y ya nosotros no nos podemos sentir pecadores. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que Dios había predestinado nuestra vida. O sea que todo lo que está ocurriendo ya había sido escrito por Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes llamar a alguien pecador o sentirte de la misma manera pecador si ya el Señor había hecho todo de esta manera? ¿Me entiendes? Entonces dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz. Luz es conocimiento, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Por medio de qué? El Evangelio. El Evangelio es el que te dice, mira, tú eres inmortal. Yo no te estoy hablando a la carne, estoy hablando a tu espíritu. Tu espíritu es salvo, siempre salvo. Y ya lo voy a aclarar con los profetas. Dice, del cual yo soy predicador, Pablo, apóstol, y Jesucristo, maestro de los gentiles. ¿Quién es nuestro maestro? Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién es el pastor? Jesucristo. ¿Me entiendes? Así que mi espíritu es salvo, siempre salvo. Sí. ¿Ves? Eres siempre salvo. Lo que se pierde es el alma. ¿Y qué es el alma? Tu carne. O sea, tus pensamientos. El hombre, el alma viviente. ¿Ya? Eso es lo que se puede perder. Para eso la oportunidad con todo el consejo de Dios. Amén. Si no llega a los pies de Cristo en esta vida, en la postrera llegará. Mira, qué tremendo. Hey, se puede perder la salvación, Sosa, sí. En este tiempo, en esta tierra, con este cuerpo, no conociste la gracia. No conociste el Evangelio de Dios. Entonces perdiste tu tiempo. ¿Ves? Porque aun cuando vuelves otra vez a la tierra en otro cuerpo, el mismo espíritu, ¿verdad? No reinó en vida ese cuerpo que tuvo antes. Porque no conoció la gracia y el poder de la palabra de Dios. Nos va a leer el ministro competente José Quilarte el Salmo 22, 29 y 30. Mire, el apóstol Pablo dice que esta palabra, que este evangelio, que esta escritura del evangelio de Dios nos sirve para esta vida y para la venidera. Pero David, el profeta David, el salmista, nos aclara esto. Pablo estaba hablando algo que ya él sabía por medio de David y la revelación del Espíritu Santo que está en él.
Salmo capítulo 22, 29 y 30. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. ¿La qué? La posteridad le servirá. Los que no pueden conservar la propia vida, su propia vida, a su propia alma, a su propio cuerpo, en la posteridad Le servirá. le servirá. La vida postrera. Esto será contado de Dios hasta la postrera generación. Ajá. ¿Qué le parece? En la postrera. O sea que de generación en generación tu espíritu ha venido a la tierra. Tu espíritu ha estado nuevamente. Porque la gente piensa que lo que paga es la carne. Pero cuando el espíritu sale de la carne no le duele absolutamente nada. Usted puede agarrar un cuerpo en la morgue y cortarlo, picarlo, triturarlo, licuarlo, hacer lo que usted quiera con ese cuerpo. Ese cuerpo no siente absolutamente nada. Pero mientras el espíritu está en él, el espíritu está pagando. El espíritu está sufriendo. Por eso todo es vanidad y aflicción de espíritu, como dice el predicador. Usted está copiando y usted está entendiendo lo que el Señor nos está revelando. Así que es mejor llegar a los pies de Cristo en esta vida, para que en la postrera, en la venidera, nosotros estemos papeados de gracia. Y ya lo que hemos tenido que venir a pagar, ya lo paguemos. ¿Ve? Entonces dice, si no llega a los pies de Cristo en esta vida, en la postrera, llegará. A eso es lo que quiere decir el salmista en el Salmo 22, 29 y 30. Y nos preguntamos, si es así, entonces ¿por qué es necesario la congregación? Si ya somos salvos. Pablo le habla al Espíritu y los apóstoles a la carne. Jesús de Nazaret le habló en parábola, porque le escuchaban las parábolas, mas no le entendían. Mas el Espíritu acomoda lo terrenal a lo terrenal y lo espiritual a lo espiritual. Así está escrito en 1 Corintios capítulo 2, 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿De dónde? De Dios. Para que sepamos que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La gracia del Señor, la piedad, el poder entender aquello que Salomón nunca pudo entender. Cuando Salomón escribe Eclesiastés, que les recomiendo comerse ese libro de Eclesiastés, para que no suframos más en los asuntos de la tierra, porque a la verdad todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero Salomón no conocía, no tenía la sabiduría predestinada, la sabiduría de Dios, no tenía la sabiduría celestial. Él sabía todo lo que pasaba debajo del sol, pero nada de lo que pase sobre él. Así que he aquí más que Salomón en este lugar, porque he aquí nuestro pastor es Jesucristo, el cual es sobre todo sabio de lo terrenal y también de lo celestial. Ve, así que es el apóstol de gracia, el apóstol Pablo, quien nos explica que nuestro espíritu, escudriñando lo profundo de Dios, acomoda lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Primero a los Corintios, capítulo 2, 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido. ¿Quiénes nosotros? Aquellos que están siguiendo la doctrina paulina, el evangelio de Dios, a Pablo, el de la incircuncisión. ¿Me entienden? Ese. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál es el espíritu que proviene de Dios? El Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, o sea, para que sepamos el regalo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede percibir, porque para él son locura. Es locura para el hombre que el diablo quedó destruido. Es más locura que nunca existió. ¿Me entienden? No las puede entender.
Es locura entender que tú no eres carne, que tú eres un espíritu justo hecho perfecto. Es locura que no puedes morir. Tú eres inmortal. Ya Cristo lo que nos está diciendo es tú eres inmortal. Nos está diciendo tú no eres el carapacho, muy bello, muy hermoso, pero tú no eres ese cuerpo. Tú eres lo que está dentro de ese cuerpo. Y lo que está dentro de ese cuerpo permanece para siempre, porque yo lo salvé desde antes de la fundación del mundo. Ya tú estabas conmigo, es lo que está diciendo el Señor. Y yo te dije a ti, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, que te voy a meter en ese cuerpo porque voy a ser un pueblo como nunca ha habido ni habrá jamás otro después de él. Este es un pueblo que va a ser loco para el mundo, pero sabio para Dios. Amén. Por lo cual clamamos a Papá. Todos nosotros. Así que, del Espíritu de Dios, porque para Él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario discernir esto como espiritualmente. Todos nosotros, los que hemos permanecido en la bienaventuranza de esta gracia, sabemos, ojo aquí, no lo sabíamos, para que no nos hagamos como si ya no importara nada más. No lo sabíamos, ahora lo sabemos. Ahora, después que llegó Miguel y empezó a predicar este evangelio, lo sabemos. ¿Ve? Por eso es que tenemos que tener mucho ojo en ser humildes. La humildad es muy importante. No lo sabíamos. Yo no lo sabía hasta que Hospicio me abrió el sentido del entendimiento. No lo sabía. Por eso dice Pablo, y ahora lo sabemos. ¿Me entiendes? Pero antes no lo sabíamos. Si Pablo no escribe todo esto, no lo hubiésemos sabido. Si Dios no agarra a Pablo y lo escoge, y Pablo escribe, todavía nosotros no supiésemos. Pero todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió como está escrito en Romanos 14:4. Entonces, mira, 14:4, José, verifica. Creo que 14:4 o 16:4. Romano. Creo que 16:4, ¿no? Lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que todos nosotros los que hemos permanecido en la bienaventuranza de esta gracia, sabemos, ojo, no lo sabíamos, antes que el Espíritu me tomara y me lo aclarara para la iglesia, no lo sabíamos. Pero ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Lo sabemos por el Espíritu, la diferencia entre la salvación del Espíritu y la salvación terrenal. O sea, la sosa y la soteria. Romanos capítulo 14:4. No, 16:4. tampoco. 15:4. Por ahí está. 15:4, porque las cosas que 15:4. se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Romanos capítulo 15 en el versículo 4. Porque aquí te hablamos de conforme a lo que está escrito. Tenemos que estar seguros que allí está. Si no, es del hombre. Entonces dice, no porque la Biblia dice esto, no. ¿Dónde dice? Muy importante. Así que la salvación sosa, con permiso, bendecidos,